73, 73, yo llegué en 77. Sube el volumen para que se vea el gallo pinto. Ya es la hora. Dale, ve. Ajá. Tuve 14 años. La hora del gallo pinto, el programa geopolítico, de opinión y de análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, conducido por el periodista, docente universitario y analista político, Ilmer Belisario. La hora del gallo pinto. Pido campo en la barrera, yo voy a mi gallo pinto, que voy a jugar mi gallo. Voy a mi gallo pinto, hijo de la quinta fiera yo. Saludos amigas y amigos de la comunicación alternativa y popular. Llegó la hora del gallo pinto. Estamos acá, bueno, en el otro de los sets de la Agencia de Prensa Alternativa Nacional y de la radio Pana. Y Pana porque somos venezolanos. Estamos entonces bajo, por supuesto, la coordinación general que les habla Ilmer Belisario. En los controles está Kevin Marín, en la asistencia técnica está Luisana Montoya y el Pollito Pinto, Fabricio Augusto de Jesús. Saludamos a todos los compañeras y a los compañeros de los medios alternativos comunitarios de todo el país que en directo o en diferido transmiten todos los sábados a las 10 o en otro horario, según la disponibilidad de la parrilla, el programa La Hora del Gallo Pinto con Ilmer Belisario. Hoy tenemos el segundo programa del bicentenario, porque vamos a volver a Ayacucho y estamos a mi lado. Se encuentran, bueno, saludamos a la gente del TikTok, también del Instagram, y luego por supuesto lo vamos también a transmitir en el Facebook a todos los que se comenzaron a conectar allí en el TikTok. Estamos con un docente, doctor en educación, especialista en historia, en geografía, con magíster, ¿verdad? Aparte de eso, con una experiencia extraordinaria por varios liceos de Yaracuy y tal vez un poquito más allá, con el profesor Luis Parada, que cuando estuvimos mandando el flyer de invitación, algunos compañeros se emocionaron que tenían tiempo, que no sabían de usted. Yo le digo, bueno, escuchen o vean el programa La Hora del Gallo Pinto, que ahí va a estar el profesor Luis Parada, que por cierto, en mi pueblo tuvo unos cuantos años allí, en los años 70, es decir, ya va casi que, va como por 45 años que estuvo por allí en Marín dando clases. Bienvenido, profesor Luis Parada, doctor, magíster, profesor y amigo de su espacio, y lo vamos a estar convenciendo aquí para que se incorpore, por supuesto, también al staff de productoras y productoras de la Radio Pana. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, bueno, para compartir los temas que nos apasionan, referidos a la geografía, a la historia, a la educación, a la cultura y a la venezolanidad. Bueno, nosotros siempre, al primero que llega, cada vez que viene un invitado por primera vez acá a Radio Pana, a nuestros estudios, bueno, le preguntamos cómo se siente, qué le parece el estudio. Bueno, me siento muy agradado, el estudio está muy bien acondicionado, el ambiente es muy grato y bueno, está lleno de entusiasmo porque bueno, es un diálogo, vamos a conversar, vamos a intercambiar y eso siempre genera amenidad y ratos muy satisfactorios. Profesor, volvamos a Ayacucho. ¿Qué significa volver a Ayacucho? Volver a Ayacucho significa reforzar el compromiso que los venezolanos tenemos con nuestra nacionalidad. Para nadie es un secreto que los tiempos actuales son difíciles, tumultuosos. Hay una avalancha de informaciones, de presencia comunicativa, de valores ajenos a nuestra nacionalidad, a nuestras costumbres, a nuestras culturas. Tienen un poder de penetración muy grande desde el punto de vista mental, que a veces van quebrantando o debilitando
nuestros elementos de identidad. Por lo tanto, nunca está de más estarlo reforzando, no solamente desde el aula, sino a través de diferentes medios comunicativos y de todas las estrategias que se puedan para que los venezolanos pues, nos sintamos bien orgullosos y claro de cuál es nuestro desempeño como sociedad. Bueno, 200 años y un poco más allá de nuestra lucha por la independencia, por ese bien preciado que nuestra Constitución dice que debemos ser protagónicos, debemos ser participativos protagónicos y cada uno de nosotros tenemos el deber patriota y constitucional de defender la patria. El equipo conformado de promotor del Bicentenario, andan de bicentenario en bicentenario, el profesor Juan Torrialba, un grupo de compañeros profesionales, sobre todo el hombre agarró la mayoría, fue medio vivo el profesor Juan Torrialba, ¿verdad? Ahí comenzó a buscar a estos docentes y un poquito más allá historiadores para crear un equipo significativo para celebrar, conmemorar y que no dejaran pasar bajo la mesa y que se establezca en la República la importancia de nuestra agenda independentista. Para las personas que nos escuchan y que nos ven, profe, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, acercarnos a saber lo que significó? Ahorita estamos con estábamos con UNIN, vamos el 9 de diciembre, se conmemora los 200 años de Ayacucho. Si nosotros vemos más o menos cómo le podríamos explicar a la gente que a lo mejor no conoce bien de esa batalla y la importancia que ella tuvo allí, ¿cómo le podemos empezar a hablar, profe? Sí, bueno, yo creo que la gente emancipadora venezolana es sumamente rica y modestia aparte, quiero compartir con usted esta oportunidad que me da. Dios me ha dado la vida y la salud para poder ser copartícipe de los acontecimientos más importantes conmemorativos en cuanto al bicentenario de la gente emancipadora. Todo comenzó en el año 2006 cuando celebramos el bicentenario de la bandera nacional. En ese momento yo me encontraba como jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico de Barquisimeto de la UPEL. Y organizamos una jornada de 2 días bastante intensa para estudiar el papel, la trascendencia de la bandera, de los símbolos patrios, su relación con la historia. Porque es que de ahí desencadenaron los bicentenarios y hemos visto pues todo el proceso. Y yo digo que interesante porque eso le ha permitido a uno, vamos a decir, comparar que en la vida humana hemos sido testigos de todas esas conmemoraciones, como unos cuantos, miles de venezolanos fueron testigos de haberlos vivido 200 años atrás. Entonces, eso hay que rescatarlo. Afortunadamente yo he estado en conmemoraciones de ese tipo. Nosotros hicimos también una jornada conmemorativa del Bicentenario del 19 de abril de 1810 aquí en San Felipe, con estudiantes universitarios de Barquisimeto porque tenían una matrícula muy alta de yaracuyano de diferentes localidades. Y esa jornada fueron para celebrar el Bicentenario, para abordar temas referidos a Yaracuy, a sus comunidades, a su historia, que los estudiantes se plantean como proyectos personales y yo decía, esto no puede quedar engavetado aquí o con una nota simplemente, sino que hay que divulgarlo. Y vinimos a San Felipe, vinimos como 4 veces a San Felipe, también fuimos a Yaritagua, se hicieron en Barquisimeto, se hicieron 10 jornadas de ese tipo, donde los temas nada más no eran yaracuyanos, también había de otro tipo, pero establecíamos mesas de trabajo y compartíamos la experiencia. Entonces, de eso se trata el Bicentenario, que ya estamos en el año 2024, estamos a punto de celebrar la batalla de Ayacucho, que diríamos fue el acontecimiento trascendental, porque no se dio en el suelo venezolano, pero sí participaron venezolanos. El cerebro militar y el cerebro político lo tuvieron los venezolanos, fue en otro país de la América del Sur, pero cerró la gesta emancipadora con seguridad y dio la oportunidad de expulsar al imperio español de Sudamérica. Bueno, estábamos diciendo que si no se hubiese desatado y no se hubiese triunfado en Ayacucho, allí era muy probable que las fuerzas realistas se hubiesen agrupado y hubiesen por lo menos atraído a Europa, iban a tratar en lo posible de armar un nuevo ejército realista para reconquistar las tierras que los patriotas ya habían liberado. Por eso la importancia de Ayacucho. Sí, señor. Antes como preámbulo a la
a la apertura del programa, yo les comentaba, ahí yo preparé, organicé mis ideas en base a 3 escenarios, porque el asunto es complejo. La pura batalla tiene una connotación militar muy grande, muy técnica, muy bien estudiada, porque ustedes saben que en Venezuela tenemos una gran tradición de historia militar. Y hay libros y hay grandes publicaciones, nada más y nada menos que el general López Contreras fue así como un pionero de esa historia militar. Y nos abocamos mucho al estudio de los héroes y de las hazañas militares. Ese es un gran patrimonio escrito y mucha información. Lo otro es los personajes. Pero nosotros no podemos dejar por fuera personajes tan relevantes como políticos, que fue Bolívar, que Bolívar fue el pensador, el estratega, el que preparó todo para que aquello pues pudiera concretarse, cosa que no había podido lograr el general José de San Martín. Esa es la gran polémica y el gran debate que hay y que tienen los peruanos entre ellos mismos, existencialmente. Ellos dicen que su libertador es San Martín, es verdad, San Martín propició la declaratoria de la independencia, él estuvo allí. Por lo tanto, toda la documentación, toda la parte jurídica se le puede atribuir a San Martín, pero la estocada final de los españoles y el hecho militar contundente lo lideró Bolívar y lo ejecutó Sucre. Entonces, bueno, uno lo puede entender, vamos a decir, con objetividad, sin apasionamiento, porque es así. Sin embargo, a lo mejor la gente del Perú tiene otra visión, porque allí hay una amalgama de asuntos que se tejeron y que se han perpetuado históricamente, que le dan una gran complejidad. Profesor, pero hablando, aunque vamos a avanzar un poquito, pero es importante ese tema que es un poco complejo, ¿no? Y contradictorio, y se generan pasiones allí. Pero viéndolo objetivamente 200 años después, si es un general que hay que considerar lo valioso que fue José de San Martín en su momento, ¿no? Pero deberíamos en el objetivo decir, si estaba ya todo hecho, porque entrega el mando a Bolívar, algo pasaba y él de una manera muy objetiva decía, pensó aquí 200 años, especulando un poquito, decir, yo no puedo culminar la obra que arranqué, hay que ceder porque lo más importante no es la persona, yo como el libertador, sino lo importante es que la historia, es decir, es un sentido de desprendimiento también y también de conciencia política. Porque si hubiese tenido todos los elementos para concluir con la independencia del Perú, no hubiese cedido su mando. Exacto, sí, yo creo que es así, yo también lo veo de esa manera. Y creo que tanto San Martín como Bolívar no buscaron protagonismo ni querían atribuirse ese éxito, pero es que la coyuntura del Perú era demasiado complicada, la situación del Perú era muy complicada y San Martín tuvo que vivir todo eso sin sabores, y después que él se va y el Congreso peruano lleva a Bolívar también le tocó batirse muy fuerte para poder someter tantas pasiones que había allí. Porque había tendencia política, ya el país se había liberado, había declarado libre, no era todavía desde el punto de vista militar. Y había pasiones, tendencias políticas. Una muy grande era proclamarse americanista, para un país americano, todavía no tenía como una fórmula política. Pero había otros que pensaban en la tesis de la monarquía. Y uno se ponía a ver, bueno, pero ¿por qué buscan eso? Nada más y nada menos que ellos son los herederos del imperio incaico. Y ellos tenían una mentalidad monárquica, les gustaba el clasismo. Eso no se lo trajeron los españoles, sino que ya lo tenían desde el punto de vista imperial, con el mando de los incas. Entonces usted no puede vaciar el cerebro de una sociedad. Estaba en su ADN, pues. Eso es parte de su idiosincrasia, de su identidad. Por eso, tanto a San Martín y más aún a Bolívar, que era más recalcitrante en las ideas democráticas y de participación popular, pues le chocaba. Sin embargo, Bolívar se movió con mucha inteligencia, muy inteligente Bolívar. Y ahí basó su grandeza, su inteligencia. Y le permitió concretar con éxito la propuesta, que de otra manera no se pone a leer esas etapas y digo, una gama de problemas por todas partes, porque estaban los indígenas y sus descendientes que eran
muchísimo. Acuérdense que la realidad del Perú era distinta a la de nosotros. Nosotros tuvimos un mestizaje muy fuerte, pero en Perú la demografía que consiguieron los españoles no era posible barrerla. Ellos tuvieron que crear un estado allí sometido al Imperio Español, pero con la presencia demográfica, cultural, étnica de los descendientes de Eloy, que ellos no podían barrer esa población porque esa era la mayoría. Entonces, mentalmente, culturalmente, eso estaba allí. También el territorio influyó por la dificultad, podría ser. También, sí, como no. También. Porque igualito como donde dejaron acá, nosotros estamos un poquito más expuestos porque tenemos la cordillera de la costa y la cordillera andina, pero luego viene la planicie, ¿no? Viene al superar esa montaña, hay un extenso valle y un extenso llano que era luego militarmente, podría ser barrido como lo hicieron, y donde quedaron población indígena en Venezuela fue muy al sur, muy en el bosque o la selva, ¿no? Y en sitios áridos, en los sitios muy áridos, ¿no? Pero el resto barrieron en todo el centro del país. Exactamente. Bueno, esa tendencia de buscar la monarquía llevó a algunos de las facciones que había en el Perú a establecer así como convenios secretos, pactos, a ver si se establecía una monarquía, si llegaba alguna casa real europea interesada en abrirse allá. Entonces, el hijo San Martín tampoco estaba una franquicia muy ajeno a eso. y tocar un poco las vanidades, ¿no? Y empieza los egos y tal, y suavizaron como suavizaron a Páez, ¿ah? Sí. Al otro como que no lo tuvieron que suavizar mucho, el de Colombia, Santander como que ya estaba blandito, ¿no? Pero a Páez lo ablandaron mucho. Sí. Entonces, bueno, no era muy difícil para los amantes de la monarquía pues meterse en las clases altas peruanas y ganarse. Entonces, ellos eran proclives a eso. Llega un Bolívar, que fue convocado por la otra facción que está en el poder, un hombre liberal, procedente de un país muy distinto, un país de gente mestiza, morena, llanero. Los peruanos estaban como alarmados, como preocupados, que no va a llegar. Las posiciones estaban muy divididas, pero en líneas generales ellos estaban muy escépticos y temerosos, porque ellos decían, llegaron que nos van a quitar todas las haciendas, nos van a quitar todas las tierras, nos van a quitar todos los títulos nobiliarios, nos van a quitar el poder, y lo que vienen es por un botín de guerra a meterse aquí en el Perú. Entonces, los que pensaron aquí, profesor, aquí en Venezuela, que crearon lo que era, ¿cómo se llama aquí en Venezuela? Para cuando Napoleón entregó estas tierras, tanto a España como la América conquistada, a Fernando, ¿no? Entonces eran los que crearon un comité, no recuerdo, para restaurar los derechos de Fernando VII, sí. Porque eran sus intereses. Conservadora. La conservadora de los derechos. Bueno, con esto yo mantengo, aquí nadie me va a quitar mi bondad, mi riqueza, tal, qué sé yo. Exacto, porque veníamos de 300 años de colonialismo y no le podíamos pedir a la gente tenga claridad de pensamiento. O sea, la gente decía, sí, tenemos que marchar hacia el futuro, tenemos que buscar nuevos caminos, pero cada quien pensaba, razonaba, en base a su experiencia, es lo que llamamos hoy en día la cosmovisión. Eso se va formando por razones genéticas, por cultura, por lo que cada quien le tocó estudiar, por el vecindario que tuvo, por la familia que tuvo. Entonces, lo que la sabiduría popular dice, cada cabeza es un mundo. Y entonces, en aquel momento, ponerse de acuerdo costaba. De allí la brillante de gente como Bolívar, que es reconocido no solamente libertador de Venezuela, sino de buena parte de las Américas, porque donde se metió, triunfó. Le contó la vida, se enfermó, murió muy prematuramente, cónchale, pero de una obra que es imborrable. ¿Sabes que cuando uno se pone a ver esa historia y la actual, que a veces uno se pregunta, oye, pero porque hay algunos venezolanos que prefieren defender al imperio estadounidense y se ponen a Europa y no le importa al país? Uno dice, oye, pero es que no nacieron acá, qué tal, qué sé yo. Entonces uno ve sus ADN también como los peruanos y dice, ya va,
pero es que ellos siguen un linaje, siguen la compañía guipuzcoana, los que les permitieron como abrir esa franquicia que lo dejaron esas familias acumuladas, acaudaladas, y bueno, ellos quieren mantener su status quo y dicen, no, distribuir la riqueza, no en este grupito pequeño que es donde yo me manejo, sino distribuir la riqueza entre todos los venezolanos, menos riqueza me va a tocar, entonces no, yo prefiero al imperio estadounidense o europeo, pero que me mantengan mis intereses por encima de la miseria del resto de los venezolanos. Sí, es probable que todos esos factores influyan, porque de eso se trata la historia. Yo digo que la historia es sumamente rica porque el que analiza la historia objetivamente tiene que buscar los argumentos, sopesar, ver. Luego viene la interpretación, el análisis y la interpretación. Pero la primera fase del estudio histórico es recógeme los datos, recógeme la información, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que pasó, y luego se le agrega el análisis y la interpretación. Eso es lo que pasa a llamarse la historiografía o la escuela de pensamiento histórico. Todas las ciencias, ellas tienen su evolución epistemológica, es decir, cómo yo elaboro, proceso y presento el conocimiento, lo que se llama escuela de pensamiento. Y sí, hay muchas tendencias. Bueno, mire, vamos a saludar para que, profesor, mire, de ahí está movidito lo que es el TikTok, también, bueno, el Instagram por allí, luego vamos a bajar este programa, lo vamos a poner en el Facebook, estamos saliendo a través de Radio Hispana, de la Agencia de Prensa Alternativa Nacional y por supuesto medios alternativos de todo el país que en diferido o en directo están retransmitiendo la hora. Estamos en la hora del Gallo Pinto con Hilbert Belisario. A mi lado se encuentra el doctor en educación, especialista en la parte de geografía, de historia, con una experiencia en el estado de Yaracuy de la docencia y que bueno, muchos de sus amigos tenían mucho tiempo que no sabían de usted, según lo que me han estado comentando. ¿Y dónde estaba Luis Parada? El profesor, doctor Luis Parada, que sus amigos tenían tiempo que no lo veían, para que se queden tranquilos esa gente. Sí. Un saludo para todos ellos, yo muy agradecido por esta invitación y por comparecer hoy ante esta importante agencia de prensa. Sí, bueno, yo tengo 39 años viviendo en el estado de Yaracuy, solo que la permanencia variaba porque había momentos donde estaba mañana, tarde y noche, cuando estaba en Marín, me desempeñaba también en planteles de aquí de San Felipe. Yo trabajé en el Parasistema San Felipe, trabajé en el antiguo IUTI de noche en la carrera de gerencia de empresa, o sea, tenía una permanencia total. Luego se me abrió una oportunidad de un concurso de oposición en la Universidad Pedagógica Experimental y Libertador en Barquisimeto y lo gané. Comencé con pocas horas, entonces yo combinaba mi trabajo de San Felipe de Marín con el de Barquisimeto, tenía mi horario y me movilizaba. Pero llegó el momento en que la universidad me convocó, me ofreció un tiempo completo y eso ya ameritaba que yo me moviera laboralmente para Barquisimeto. Mi familia permaneció aquí, mi esposa, mis hijos, mi hogar, y yo era el que estaba siempre viajando, pero mi domicilio siempre fue San Felipe. En el año 2017, ya habiendo cumplido 40 años de servicio, ya consideré que era oportuno, era el momento de retirarme. Metí los papeles, la universidad fue muy receptiva y me dieron la jubilación en cuestión de 9 meses. Me salió la jubilación. Y bueno, del 17 estoy de nuevo radicado totalmente en San Felipe, claro, moviéndome en estos asuntos, porque la gente en Barquisimeto se ríe y me dice, el jubilado que también es activo. Sí, ese soy yo. Bueno, mira, por ahí hablando de activo, y en el buen sentido de la palabra, Bolívar fue un necio, de esa necedad tan hermosa que hizo lo que hizo y que se mantiene vigente. Bueno, el profesor Luis Parada también es uno de esos necios, por ahí estuve escuchándolo. Vamos a hacer un programa, lo voy a comprometer aquí, para hablar de su libro que hizo de Urachiche, de su historia de Urachiche. ¿Cómo le llama el libro? Que está por publicarse, está por salir, ¿no? Sí, sí, el acto de presentación pública fue justamente este miércoles en el auditorio Magdalena Ceja de López. El libro se llama Devenir geográfico e histórico de Urachiche, homenaje por su cuatricentenario. En realidad, pues Urachiche y otras 3 localidades del Yaracuy fueron las primeras comunidades urbanas que tuvo de lo que hoy es el estado de Yaracuy. Urachiche, Campo Elías,
Guama y Cocorote. Son las cuatro primeras primeras. localidades que hubo aquí. Entonces, Pero cuando hablamos de Cocorote, estamos hablando, porque ahí yo siempre tengo la curiosidad de cuando hablamos de Cocorote, que hablan de los cerritos de Cocorote y que habla de San Felipe vinculado a los cerritos de Cocorote, estamos hablando de ese Cocorote donde está en este momento Cocorote, o estamos hablando de un Cocorote que estuvo antes un poquito más al este. no, hablamos del pueblo actual, cuyo nombre colonial fue San Jerónimo de Cocorote. Esos fueron los 4 primeros. Porque el que está ligado a San Felipe no era San Jerónimo de Cocorote, sino Cerrito de Cocorote. Ese Cerrito de Cocorote fue el primer asiento de San Felipe. Pero San Jerónimo de Cocorote siempre ha sido el pueblo que está en ese lugar. Pero son 2 pueblos distintos. Son 2 pueblos distintos. Ok, y entonces los cerritos de Cocorote son relativamente más, ahorita creo que estaban celebrando 295 años, algo así. Ah, sí. Pero eso era de la cédula, pero mucho antes de tener la cédula estaba el pueblo. Sí, porque el origen es distinto. Estos 4 pueblos que yo le estoy nombrando, Urachiche, Campo Elías, Guama y Cocorote, fueron pueblos de indios. Que resulta que la corona española, ya después de haber tomado posesión del país, considera que los indígenas no deben seguir repartidos así como ellos acostumbraban a vivir, errantes, sino sedentarizarse, hacerles pueblos, hacerles calles, casas, iglesias, plazas, urbanizarlos y someterlos a patrón de vida urbana. Entonces, y ahí surgen esos 4 pueblos que le nombro. El caso de Cerrito de Cocorote fue distinto. Estos pueblos fueron fundados, pero Cerrito de Cocorote no. Cerrito de Cocorote fue espontáneo y fue poblado por grupos de blancos, grupos de mestizos, grupos de negros libres que se radicaron allí y empezaron a ejercer un control económico del tránsito del cacao y de las haciendas. Ellos compraban productos derivados, los iban a vender al chino, entonces de ahí salían las mercancías hacia el mar y ellos fueron atesorando y se fueron haciendo poderosos, pero eran así como un pueblo clandestino, sin cualquier nacimiento, y sin la autorización de la monarquía. Ni de la monarquía ni de la Y por eso es que cuando esos tipos de pueblos los barrían. Exacto. Entonces, porque no pagaban los impuestos tampoco, no está fundado, ¿verdad? Los vecinos de Barquisimeto veían esa amenaza porque ellos eran la ciudad cercana del mar. Y al subir este pueblo que se agarraba todos los beneficios, era estaba más cerquito, le quitaba el mercado. Sí. Lo que pasa es que los vecinos se movieron muy bien, utilizaron la influencia de Fray Marcelino de San Vicente, que le colocó en el escritorio al rey de España toda la documentación que mandaban los vecinos, donde decían que ellos eran perseguidos y que ellos necesitaban legalidad. A tal punto se entusiasmó la monarquía española que ellos no. Y el dinero que se manejaba ahí, estos impuestos no me lo voy a perder. Exacto, no va a seguir llamándose Cerrito Cocorote, no va a ser un pueblo, va a ser una ciudad española. Se va a llamar San Felipe, entonces ahí nació San Felipe el Fuerte. Claro, pero entonces todo era más que por, mire, que necesitamos cobrar esos impuestos por allí. Mire, profe, y ahí está, bueno, aquí estamos en los estudios que ya ustedes comprenderán, también tenemos en nuestra sala acá, y como un estudio sala, ¿no? Como es nuestro hogar, Radio Pana, bueno, ahí estaba el Gallito Pinto que pasa por la sala, como pasa por la sala desde el estudio, ¿ah? Espontáneamente, no podemos hacer más nada. Bueno, vamos a saludar a toda esta gente, estamos con el profesor Luis Parada en esta misma conversación, en cualquier momentito nos tomamos, al terminar nos tomamos un café. Es más, como estamos en sala, yo le voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y voy a la cocina del estudio y le traigo un cafecito. Yo quiero que usted le hable aquí a toda nuestra audiencia, con el permiso suyo, profesor Luis Parada, en el hecho de que la importancia de la historia en la sociedad actual. ¿Qué es lo más importante de conocer nuestra historia? Y mientras usted está conversando, yo estoy escuchando en la cocina, me voy a la cocina, le traigo un buen cafecito acá. Ya le eché azúcar, usted toma el café con azúcar, sí, no hay problema. Se lo traigo y usted dice la importancia de la historia en nuestra sociedad actual. Voy a la cocina de nuestro estudio de Radio Pana para traerle un cafecito al profesor Luis Parada. Me salió hasta con rima. Adelante, profesor. Gracias. Sí, bueno, yo creo que el papel de la historia siempre ha sido relevante.
El asunto es cuándo nos conviene destacarla y cuándo no. Creo que eso debería ser una constante, siempre nos debe convenir destacarla. Y la utilidad es muy grande porque primero revisamos nuestro pasado, conocemos los hechos más relevantes, conocemos los personajes, también es la contribución que le han brindado a la sociedad, el papel que ellos han cumplido en el momento histórico que les correspondió desempeñarse. Pienso también que como hay debilidad dentro de esos mecanismos de identidad, hay que estar siempre frecuentando la casa, porque estarla frecuentando, revisando y agregando. Por ejemplo, en la presentación que hicimos este miércoles del libro de Urachiche, la gente estaba muy motivada y me decía, profe, ¿por qué no nos explica las razones por las cuales usted la está cerrando? ¿Por qué usted no nos explica los argumentos por los cuales usted seleccionó Urachiche? Bueno, yo me solté en todos los comentarios y yo decía, mire, yo soy partidario de que la historia debe ser trabajada, ya estamos en un nivel, en el caso de Venezuela, de no quedarnos en esa historia nacional. Y hubo un decreto cuando el presidente de la República fue el doctor Luis Herrera Campín que exigía los estudios de la historia de las entidades federales. Y si se logró unos cuantos libros, por ejemplo el de Araceli logró la de don Nicolás Perazo, también se lograron la de Carabobo, la de varios estados, ¿no? Por lo menos Lara no. Lara no fue posible porque los historiadores no se entendieron. No se pusieron de acuerdo. Y no salió. Okay. Pero entonces ya eso ha pasado muchos años, fue en 1983, nosotros estamos ya en 2024. Me imagino que fue por el bicentenario del natalicio de Bolívar. Comenzaron precisamente otro bicentenario. Tómense un cafecito allí, que estamos aquí en nuestra radio casa, ¿no? Nuestra radio pana y pana porque somos venezolanos. Hay gente que me pregunta, ¿por qué pana, vale? Bueno, yo le digo, bueno, por el lema, porque somos venezolanos, pero pana significa la P de prensa, la alternativa y la NA, nacional. Prensa alternativa nacional, pana. Pana porque somos venezolanos. ¿Qué le parece el nombre de la radio? Bueno, me ha apropiado, muy de nuestros días y muy del vocablo popular venezolano. ¿Sí? Que es importante rescatar eso, ¿no? Sí. Porque nosotros tenemos, y sobre todo con la tecnología, muchos anglicismos en el cual uno dice, bueno, está bien, y los extranjerismos son importantes porque enriquecen un lenguaje, pero hay que utilizar bien lo que es los extranjerismos, motivado a que si existe en nuestra lengua, aunque no es materna, porque nuestra lengua materna sería de nuestro pueblo originario, pero hay que influir también en esa el idioma. Por ahí estuvo un pensador, escritor, poeta, Eduardo Galeano, que más o menos creo que él fue el que comentó que dice, Europa se nos llevó todo, se nos llevó el oro, la plata, se nos llevó, hizo desastre, hizo no sé cuánto, óyeme, pero nos dejó algo importante, que fue un idioma muy rico, que fue el idioma, no sé si le digo español o castellano, ¿cómo le podemos colocar? Es una discusión también. Es una discusión. Usted sabe que yo participé aquí en San Felipe, en la UNEI, en la primera cohorte de formación de cronistas. Y el tal de profesores que trajo la UNEI fue brillante. Y uno de ellos era el doctor Edgar Comenares del Valle. Y el otro fue el poeta Luis Alberto Crespo. Y Edgar Comenares del Valle, que era miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, él decía, tenemos que hablar en español. Idioma no es castellano, es español. Pero tenemos que acostumbrarnos a especificar. Español de Venezuela. Eso es lo Se importante. puede ser mejor. Español de Venezuela, hablado en San Felipe. Español de Venezuela, hablado en Barquisimeto. Porque hay tantas peculiaridades Claro. y debemos ser específicos. ¿Sabes qué hablando? Y eso es interesante porque porque el idioma lo hace el habla, ¿no? Quiere decir que bajo ese concepto él dice, bueno, como hablan en esa zona y el idioma lo hace el habla, entonces creo que está bien acertado este doctor al decir español sanfelipeño. Porque lo hablamos o español de Venezuela, pero español de San Felipe, o de Marín, o de Nirgua, que tienen sus léxicos, ¿cómo se llama? Sus términos importantes que hay que irlos incorporando. Estamos conversando aquí sabroso. ¿Qué le pareció el café? Muy divino. ¿Está bueno el café? Ah, bueno. En su punto. En su punto.
siempre que yo heredé eso de mi mamá de tomar café, entonces donde voy y me dan café, yo le dije, está como a mí me gusta. En serio, la gente se emociona, hay gente que dice, no, así, regalado, dije yo. Aquí estamos, de verdad, nos gusta este tipo de programa, profesor, de verdad, una persona tan importante en la parte educativa que nos permita hacer alguna chanza con usted también, no es por falta de educación, ¿no? o abuso, sino que es una manera muy sanfelipeña, muy yaracuyana, que la gente de acá de Yaracuy es así. A veces nos pasamos de confianzudo, ¿no? Pero es nuestra forma de ser, ¿no? que me disculpo, profe. Bueno, mire, un mensaje que también usted le daría a toda esa gente. ¿A quién usted recuerda? Porque vamos a hablar también algo de usted, porque estamos hablando del bicentenario, pero vamos a hablar de usted, esa experiencia que tuvo en Yaracuy en la docencia, que estuvo en Marín. ¿Qué le parecía a la gente de por allá del Villarreal, verdad? Mire, mis recuerdos con el Villarreal y con Marín son permanentes. Y el año pasado estuvimos en el mes de octubre, finalizando octubre, el 1 de noviembre, celebrando los 50 años del Villarreal. Recibimos la invitación, nos hicimos presentes y yo tenía tiempo que no iba al liceo. Me maravillé de su condición, felicité al director actual y a sus profesores de verlo tan bien como lo encontré, muy bien mantenido, muy higiénico, muy presentable. Y bueno, ellos hicieron un acto muy hermoso, muy alegre, nos reencontramos muchos profesores de diferentes momentos. Y yo les decía, bueno, yo vine porque los profesores de mi época me insistieron, Luis, vamos, y como yo decía que a lo mejor ya no se acuerdan de mí, yo tengo años que me fui de allá. Pero no, mire, cuando me conseguí con exalumnos que viven en el propio Marín, y que ahora son docentes, ex-obrero, me conseguí con personal administrativo, qué bueno que sí vine, que compartí. Claro, sí, importante. Y bueno, los exalumnos de Marín, de Albarico, pues acuérdense que en aquella época se movía todo el sector de educación media, venía Veroe, venía San Javier, venía Albarico. Entonces, bueno, uno se consigue con todos ellos aquí mismo en San Felipe, ex estudiantes de Veroe, y me recuerdan, nos paramos en la calle, conversamos, y con algunos me tomamos café por ahí. Es decir, hay un permanente recuerdo y una vivencia muy grata de aquellas etapas. Quiere decir que cuando uno se siente así en familia, cuando llega a un lugar que tenía muchos años sin ir y luego se siente en familia, hizo un trabajo importante en ese lugar. Porque no salió, no pasó, no va a pasar. Usted es parte de esa historia ya de Marín, una de las cosas interesantes de crear historia, porque aun cuando usted llegó 4 años después de su fundación, prácticamente se puede considerar hasta los primeros lustros, bueno, de la generación fundadora de esa institución y forjadora. Sí, gracias a Dios. Ese día salieron muchos recuerdos. Los profesores fueron pidiendo el derecho de palabra y revivieron las hazañas del liceo. ¿Alguna anécdota que usted dice se rió mucho de esa anécdota suya o de otra gente? Sí, comentamos mucho sobre el poderío deportivo del Villarreal. Estaban los profesores de educación física, por ejemplo, el profesor Francisco Camacho, y todos hablaban de independencia. Cuando el Villarreal venía a San Felipe o iba a cualquier otro municipio, competencias y torneos eran de miedo, porque todo el mundo sabía que el Villarreal era una potencia deportiva de primera. Pero en básquet, ¿cierto? En básquet, porque en voleibol estaba mucho la tuna también. También era bueno. En voleibol. Lo que pasa es que muchos de las tunas en la vida que fueron a hacer miedo pasaron por allá y entonces reforzaron el voleibol de allá. Y algunos eran buenos en atletismo, es decir, tenían una muy buena figuración. También salió a relucir, mucho que lo hizo el profesor César Jaime, que fue el director y él estaba en ese encuentro, y dijo, mire, recordemos también la gran fuerza cultural de todo el Villarreal cuando ganó el evento nacional de danza folclórica. Nosotros le ganamos a todos los liceos y a todos los planteles del Estado de Yaracuy, y representamos al Estado de Valencia en el encuentro nacional de danza folclórica llevando el baile de San Juan Bautista. Eso lo cultuó el profesor Luis Maraca, no estaba al frente del departamento de cultura de aquí. Sí, recordamos eso, recordamos. ¿Y usted no se acordaba? No lo había querido decir, porque usted sabe que a veces es como feo que uno saque esas cosas. Y no se lo pasó a César Jaime para dilo por mí, vale.
La gente, sí, es verdad. Bueno, nosotros ganamos ese premio de danza y ganamos el premio de periodismo estudiantil. Qué bueno. Porque el periódico que teníamos, La Voz del Villarreal, era muy apreciado en todo el ámbito del sector estudiantil del Yaracuy. Como periodista me interesa esa área también, ¿no? ¿Quién dirigió, se acuerda quién dirigió ese periódico La Voz del Villarreal? Los fundadores, ¿se acuerdan? ¿Quién está aquí ¿Usted? presente? Qué bueno, mire, vamos a tener que hacer. Usted sabe que yo hice aquí en el. Bueno, yo sí voy a hablar de lo que hice, yo no tengo esa modestia. Allá en el Rómulo Gallego, Rómulo Betancourt, hicimos un periódico de una edición que se llamó Romulito y su diario, ¿no? Pero antes hicimos ya, el Ariste Roja tenía mucha trayectoria en periódicos, pero también hicimos nuestro aporte, sacamos cada edición eran 2000 ejemplares y era La Informa, la Infolar, ay Dios, se me olvidó, La Informa, Infolar, información del Liceo Ariste Roja. Y eso me interesa mucho, yo creo que hay que retomar ese tipo de periodismo escolar. Por aquí tenemos los días miércoles a las 9, los reporteritos. Vienen por acá unos niños extraordinarios y creo que, profesor, una de las cosas importantes de ese tipo de clubes, o como se llame en la actualidad, tengo el honor de que recuerdo a dos de los muchachos, ahora son colegas periodistas, y una de las cosas que me llamó la atención del periodismo escolar es que todos los que pasaron, tanto en el Rómulo Gallego, Rómulo Betancourt, perdón, y el Ariste Roja, todos los que pasaron por el club de periodismo, todos se graduaron, todos se fueron para la universidad. Sí. Y se graduaron en la universidad. Sí. Nosotros teníamos el periódico La Voz del Villarreal. Claro, los tirajes eran muy humildes y sencillos, eran en stencil, pero salíamos una vez al mes y aquello volaba, nos quedaban ejemplares, llegaban los muchachos que tenían un grupo de voluntarios que formaban el club de periodismo, ellos recogían las noticias, o ellos escribían, también escribían los profesores, y a veces hacemos reportajes culturales. Y entonces ellos lo vendían, recogían, tenemos una cuentecita de ahorro en el banco, y bueno, para comprar más stencil, tinta, una cosita menuda, pero estábamos ahí, permanentes. ¿No motivás a esa gente en esos 50 años para que vuelva con La Voz del Villarreal? Bueno, yo dejé la colección completa en la biblioteca, yo dejé la colección y siempre le decía a la bibliotecaria, que me mandó un saludo a señora Carmen Beltrán, señora Carmen, conserve esta colección porque está toda la memoria del Villarreal, desde el número 1, yo era muy cuidadoso, los dos números para la biblioteca son sagrados. No sé, ya yo tengo tantos años y yo después que salí del Villarreal me ocupé de tantas cosas y la viajadera de Barquisimeto aquí y la familia y tantas cosas que ya no, yo dejé ya delegada toda la responsabilidad, entregué mis funciones y confío que todavía se conserve porque había una colección en la biblioteca y una en la sede del departamento de educación. Qué bueno, sabes que también ojalá que lo hayan, porque hay que ser celoso y a la vez es parte de la historia. En el Liceo Ariste Roja, recuerdo que dejé en la computadora un pendrive, un CD o varios CD creo, con más de 3000 fotos. Claro, había una diferencia en el caso de ustedes porque en ese momento no había los teléfonos celulares, no había esa, que yo conté con esa facilidad, sí. La parte digital no la existía ya y dejamos esa colección también 4 ediciones, un año que estuve allí en el Rómulo, en el Ariste Roja, cada uno de 2000 ejemplares, de 2000, ¿cómo se llama? Tirajes. Nosotros hicimos 8000 ejemplares allí, pero de 2000 cada tiraje, pues, ¿verdad? Entonces fueron 4 ediciones y la dejamos allá en el Liceo Ariste Roja y la fotografía igual lo dejamos en el Rómulo Betancourt. Ojalá que van a retomar eso porque es fundamental la cultura y la historia en una institución educativa y con su presencia allí creo que ese legado hay que retomarlo, profesor. Sí, mire, yo recuerdo mucho de su Liceo Ariste Roja y fuimos entrañables amigos y siempre estábamos en colaboración porque habíamos 4 departamentos de difusión cultural muy unidos, era Villarreal, Ariste Roja,
Juan José de Maya y Rómulo Gallego. Nosotros cuatro nos comunicábamos, nos reuníamos, cambiábamos la sede. Hoy en el Rómulo, la próxima reunión la hacemos en la Lítera. Entonces siempre estábamos en contacto, intercambiando. No había una competencia desleal, sino un apoyo y una ayuda grande de reforzarnos y de que todos los cuatro liceos tuviéramos una verdadera presencia. Recuerdo mucho la asesora del Club de Periodismo que murió prematuramente, la profesora Josefina Álvarez de Fuentes, en el Liceo Aristides Rojas, muy consecuente ella, colaboradora, dirigía, que estaba muy atenta, ella se enfermó, murió muy prematuro, pero éramos grandes amigos. Hace unas semanas atrás le hicimos dos programas, por eso yo lo quiero invitar, porque Gallo que no repite no es Gallo, lo quiero invitar para otro programa. Estuvo en dos programas el profesor Bolívar, que duró muchos años en el Rómulo Gallegos. El profesor Bolívar también tiene varias profesiones. El hombre fue extraordinario. Él es nativo, nació en el Chino, pero aquí en la 24 se crió. El profesor Bolívar, ay Dios mío, estuvimos ahí, se me olvidó el nombre, ¿vale? Bueno, la edad. Y el próximo año yo cumplo 50 años. Sí. Ah, bueno, entonces la edad también pega, ¿verdad? Aunque usted no lo vea. Pues ya acepto regalos anticipados. El 20 de febrero cumplo 50 años el Gallo Pinto, ¿vale? Así que estas pintadas del cabello no son gratis, ¿vale? Mire, profe, bueno, la gente del TikTok está conectadísima. Mire, como que se han conectado varios. Voy a acercarme por si acaso. ¿Hay algún mensaje para usted? Me disculpa, sigan conversando allí que le voy a decir. Mire, profe, aquí está. Mire quién se conectó. Yo creo que profe, mire, menos mal que me acerqué. Desde España lo están viendo un alumno suyo. Mire, aquí dice Giuseppe Sierra Alexander. Alexander. Ajá, sí, dice saludos a mi profesor Parada. Dice, yo recuerdo el periodo del Villarreal, también recuerdo el primer centro de estudiantes del cual tuve el honor de participar. Qué buenos recuerdos. Un abrazo desde España. Salúdenlo ahí al doctor Giuseppe. Y me contenta mucho saber de su presencia por allá en España y de su buen desempeño, porque la calidad de estudiante y de profesional es incuestionable. Mire, y ahora lo llaman del Zulia. Menos mal que me acerque, profe, mire, porque si no íbamos a perdernos eso. Me disculpa que estoy aquí arrodillado aquí, pero estamos en nuestra casa. Miren, en el TikTok está un compañero que dice, buenos días, saludos revolucionarios desde San Francisco, estado Zulia. Está por aquí el compañero, lo llaman comisario. Bueno, hay un gentío aquí conectadísimo, profe. Vamos a ver quién más saluda por acá. Están invitando. Mire, de Barinas también están conectadísimos. Un gentío, profe. Varias partes de Venezuela. Usted trabajó en Lara, en Yaracuy. ¿Dónde más, profe? Vamos a acercarnos ahora otra vez. Desde el punto de vista laboral, estuve solamente en los dos estados, en Lara y Yaracuy. Pero mi trabajo en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, primeramente yo trabajé en la formación de docentes. Cuando vino aquel decreto de que terminaba el ejercicio de los normalistas y era obligatorio que todo normalista tuviera título universitario. Entonces, los maestros, mayormente de Lara, de Yaracuy, sobre todo de los pueblos y ciudades, comenzaron a organizar planes de viajar a Barquisimeto y se organizó un programa nocturno llamado PRONAFOR, Programa Nacional de Formación Docente, y yo iba a dar geografía de Venezuela, historia de Venezuela, geografía general, historia universal, lo que me asignara. Y bueno, yaracuyano había muchísimo de aquí de San Felipe, de Moraure, de Chivacoa, de Chiche, y el Estado de Parra. Entonces, eso reforzó mi vínculo con el resto del Estado, pues, porque había mucha gente de todas las comunidades. Y también de los larenses, venían del Tocuyo, de Carola, de Vaca, y de Acachigua, de Oquino. Profe, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente? Yo, docente también, ¿no? De oficio, ¿no? Bueno, usted dio clases, yo soy docente también, activo ahora tanto del antiguo UTI, pasamos de UTI a la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Ariztía y Bastida, ¿no? Pero tomando en consideración algunos, bueno, por lo menos Giuseppe que está en España allí, ¿qué se siente usted con tantos años de experiencia en la docencia, que a un joven que usted le dio clase, estaba en sus primeros años de conocimiento, luego pasan los años, 10 años, 20 años, y se transforma, como por ejemplo Giuseppe, en un extraordinario doctor
que estuvo también vinculado a lo que es un éxito, primera vez en el mundo con el IBIS, de lo que es las células madre. Trabajó allí, tienen un trabajo publicado en una revista científica importante del mundo. Ahora está en España haciendo unas prótesis, él mismo diseñando unas prótesis, por ponerlo, y me disculpa que voy poniendo una sola persona, pero es como un ejemplo, ¿no? Sí. Pero hay cantidad de chamitos, de panitas, que usted le dio clase y pasaron los años y ha visto su evolución y la importancia que han tenido para la sociedad, cómo han tratado de retribuirle a un país, la formación que le da. ¿Qué se siente como docente? Sí, realmente la pregunta suya es muy interesante porque le permite a uno un autoexamen, una autoconciencia, una autorrevisión. El año pasado tuve el honor, recibí la amabilidad de la Fuerza Viva de aquí del Estado de Yaracuy de participar en toda la serie de conferencias que se plantearon sobre la Guayana Esequiba y sobre la reclamación de nosotros en ese vasto territorio. Y bueno, y todos mis exalumnos en las diferentes cohortes y tiempos que han pasado fueron testigos de que uno ese era un tema de reivindicación, de concientización. Yo traté siempre toda la vida de documentarme, de estar al día en un tema tan importante porque yo considero que ahí están los derechos de Venezuela sumamente claros. Bueno, eso me dio la posibilidad de reencontrar el mundo, que fueron muy masivas, ¿no? Y fueron sectoriales las conferencias. Había en el rama de la salud, en la parte educativa, en la parte militar, en la parte del sector político. Y yo entonces esa asamblea me conseguí con mis alumnos y ellos todos en el plano educativo, te recuerdo a veces me acordaba del nombre, el apellido, otras veces del rostro. En salud también me conseguí con varios médicos en ejercicio. En el ramo militar, con rango ya elevado al punto de vista militar, como dirigente político, como concejales en distintos municipios del Estado de Yaracuy. Dios mío, pasa el tiempo y uno va quedando ligado pues, al devenir de una sociedad, porque todos con esa alegría, con ese contexto, por lo menos las médicos, ellas me dijeron, se me acercaron, esa charla fue en Cocorote, en el auditorio de que hay Cocorote, que es muy espacioso y muy bueno. Y ellas cuando terminó todo, eran como 6 meses, me acercaron, profesor, te amo la universidad. El profesor de nosotros de Villarreal, cuando usted se paró y empezó a hablar, no, sí, es el de nosotros. Se acercaron, lo que es tener coherencia, ¿cierto? Eso lo enriquece a uno. Que no es por terquedad, es decir, que a uno lo recuerde, uno dice, no, pero es que siempre pensó así. No es que no evolucionó, no, sino todo lo contrario. Dice, bueno, estuve en el lugar correcto de la historia, que algo tan importante. Eso no quiere decir que los que han estado en el lado incorrecto de la historia, no quiere decir que no pueden reivindicarse y sumarse al lado correcto de la historia. ¿Ah, profesor? Sí, bueno, es eso, es muy dinámico. Como el negro primero y como ¿cómo se llama? Peña, ¿no? Vicente Peña. Que estaban en el área realista y luego, bueno, se reinventaron y bueno, el negro primero y ¿cómo es que le decían el apodo a Peña? Le decían el valeroso. El valeroso Peña, así es. Bueno, mire, profe, vamos a ir concluyendo, a ver si hay otro mensaje por allí para que usted se vaya despidiendo. Mientras usted se está despidiendo, yo trato de acercarme un poquito, no voy a hacer que haya otro mensaje de otra parte del mundo, porque ya bueno, está Zulia, no es de otra parte del mundo, pero Zulia, Lara, Barinas, Yaracuy, España, vamos a acercarme para ver. Adelante, profe. Sí, bueno, dentro de toda esta idea que hemos manejado, yo les decía, y quiero cerrar esa idea, de que nosotros ya en Venezuela hemos hecho, algunos critican la historia de las entidades federales, no, que adolece de errores y todo, pero yo digo, son pasos adelante, son aportes que se dan, son contribuciones, y las nuevas generaciones estarán en el deber de dar nuevas versiones, de proponer nuevos productos, pero no quedarnos con los brazos cruzados. Yo digo que el aporte que se tuvo con el trabajo de Urachiche en estos días es que estamos llegando al ámbito municipal. La gente me dice, ¿cuántas páginas tiene el libro? 343. Todas referidas a Urachiche. Todas referidas. Y le faltaron. Nada más a Urachiche. Entonces ya estamos madurando con un nivel.
de empezar a hacer las historias municipales. ¿Qué es lo que hago yo con esto? Una invitación a todo el que tenga inquietudes, motivaciones, tenga herramientas, le guste, es hora ya de que nos movamos para producir la historia municipal de Verón, la historia municipal de Trinidad, la historia municipal del municipio Peñara, del municipio Bolívar, del municipio Nirgua. Es decir, después que tengamos esa historia minuciosa, detallada y abundante de los municipios, reconstruir una del Estado de Yaracuy que emane desde abajo, desde la comunidad, desde el sentir diario de los habitantes y de la gente que vivió en diferentes épocas y momentos en las comarcas del Estado de Yaracuy, porque así es que se hace una verdadera historia, no desde arriba hacia abajo, sino que salga y emane de abajo hacia arriba. Así lo veo yo. Bueno, así lo ve el historiador, doctor, profesor, amigo, está patriota, venezolano, con una vasta experiencia en la educación, el profesor Luis Parada, que está en la hora del Gallo Pinto. Le he dicho 2 veces, le he dicho, mira, para el gallo que no repita no es gallo. Le dije que para que venga un nuevo programa, no emitió juicio, no sé si lo acepta o no. Le dije para que, vamos a ver si lo traemos como productor de Radio Pana también, no emitió. Yo lo estoy comprometiendo aquí. No, de verdad, bienvenido siempre. Gracias. Y espero que me acepte la invitación para el segundo programa para que hablemos de Urachiche, de su libro, ¿le parece? No, me parece bien. Y ahí lo termino de enamorar para que se venga como productor de Radio Pana. Seguimos conversando. Bueno, en la dirección general, la coordinación general de Radio Pana, que les habla Gilmer Belisario, moderador de la hora del Gallo Pinto. En los controles está Keiber Marín, el equipo técnico Luisana Montoya y también el Pollito Pinto, que ahí pasó por allí. Y bueno, los esperamos. Quiero que sigan sintonizando la programación de Radio Pana. Vamos creciendo progresivamente todos los sábados a las 10 de la mañana. Luego a las 11 tenemos a la gente de Falcón, y a la 1, no se pierdan, hoy a la 1 de la tarde va a salir el primer programa denominado De 20, el programa De 20. Imagínense ustedes. Bueno, chao, chao, y nos vemos el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal. Adelante, chao, chao. Súbele, súbele, súbele. Me hizo frío. Los campos en la barrera.